Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Que matas el olor en el fuego más sagrado de hoy y buscarás el amor en un rostro ciego de lo que ya no sos y quemarás el rencor en el fuego de un infierno precor y buscarás esa voz que te recuerde para siempre quién sos. Y eso es así, ya lo verás. Hay gente arraigada, solo asume mezquindad. En la desazón de no adueñarse del sol, perdieron las alas de la fraternidad. Pájaro enfermo, sueña que vuela dormido, buscando en el cielo un sentido. Las nubes le hacen de nido fractal, donde cantará. Voces y contexto. Un concepto expansivo. Todas las voces, todas. También la tuya. Un programa que no te deja tranquilo. Un programa que no se queda quieto. Voces y contexto. Todas las voces, todas en Caput. Buenas tardes, amigos. Estamos en otra emisión de Voces y Contexto aquí en el estudio Chicha Mariani de Radio Caput, con la dirección técnica de Martín Loza, hoy en los controles, como siempre, y hoy con un invitado especialísimo, un querido amigo de siempre, un gran referente político, un periodista, un gran luchador, Alberto Nadra. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Adriana? Ahí andamos, bien. Bien, bueno, haciendo un esfuerzo. Sí, mucho esfuerzo para estar bien. Bueno, y sabemos que periódicamente lo invitamos a Alberto, que nos hace una puesta a punto de la realidad y un poco también de la historia y este panorama político y social en el que estamos todos navegando. Y yo les quiero recordar a nuestros oyentes, Alberto, que además de tu trabajo periodístico y militante como referente político, has escrito en estos últimos años 3 libros muy interesantes, uno con una tercera edición ya, sí. Secretos en Rojo, de Kirchner al macrismo. De Kirchner a Macri, y Crónicas de una derrota. Crónicas de una derrota, y el último, Banderas en mi corazón. Así que bueno, creo que sos como el trabajador indispensable de esta memoria, como muchas veces decimos, una memoria reciente, una memoria contemporánea. Vos fuiste testigo, sos testigo de esos hechos y tenés la voluntad y le pones todo el trabajo de ponerlo sobre papel, un poco como memoria. Yo siempre pienso como memoria para los tiempos futuros, para memoria para los jóvenes hoy. Y además les comentamos a nuestros oyentes que Alberto está haciendo una tarea muy interesante en forma diaria. Hace una columna que se llama La columna vertebral. La columna vertebral. No se quiebra. No se quiebra. Y hace un pormenorizado análisis de todas las luchas que se dan a lo largo de todo el país, las luchas diarias. Sí, fíjate, Adriana, que por ahí para el que lo ve superficialmente o el que lo vive superficialmente puede parecer un sinsentido. Vos decís, bueno, es un dirigente, escribe esto. ¿Por qué se pone horas todos los días a tratar de unir y tratar de publicitar, si vos querés, las luchas, a conocer, ¿no? Las luchas que se están dando en el país, a lo largo, a lo ancho del país, por las más diversas reivindicaciones, pero ante todo 2 centrales, que son
el achatamiento salarial y los despidos que ya cada vez más alcanzan a los delegados sindicales. Hay un ataque directo a las estructuras sindicales de base, no por ahí tanto a las nacionales, pero sí a las estructuras sindicales de base, los cuerpos de delegados, las comisiones internas. Entonces a veces uno me ha dicho, pero ¿y todos los días haces eso? Como diciendo, bueno, es que yo creo que es una obligación. Yo creo que es una obligación porque apenas empezó esta horrible gestión que viene cerrando, castrando, maltratando a todos los argentinos, incluidos a los que lo votaron y los que todavía lo votan con ilusiones no sé qué. Dejo aparte los conscientes, que se estaban dando luchas, que la gente resistía, y la línea mediática central y del gobierno central, es decir, de todos los operadores de esta famosa batalla cultural sobre la que tanto cacarean, era transmitir la unidad monolítica atrás de Milei y de su gestión, y la idea que los que no están de acuerdo están desmovilizados, claro, resignados, sí, que cunde el pesimismo y la inmovilidad. Sin embargo, desde los primeros meses las luchas empezaron a dar, sobre todo cuando empezó a atacar organismos esenciales como los de la cultura, la educación, sí, la salud, que es criminal lo que están haciendo, criminal en un sentido literal, porque están asesinando gente. Y yo me dije, yo creo que esto es un dato político que la dirigencia del Movimiento Nacional y Popular tiene que tomarla primero para saber que existe y no equivocarse de qué momento estamos. Si estamos en un momento de reflujo tan grande y tan grave como el que a veces parece, por cómo nos lo transmiten y como a veces lo asumen los mismos dirigentes, o si efectivamente hay un caldo de cultivo que requiere indudablemente coordinación, unificación, una dirección política. Bueno, ese es otro tema. Pero primero tener ese dato. Y segundo, ¿qué hacer con ese dato? La famosa pregunta. ¿Qué hacer con ese dato? Simplemente tener en cuenta, sí, hay muchas luchas, entonces vamos a esperar que parece ser la posición de una parte de la dirigencia del Movimiento Nacional y Popular. Poco entendible. No sé, ¿estarán esperando aquella famosa masa crítica? Vos sabés que me temo que más que esperar la masa crítica, están esperando que las contradicciones y la dinamización eventual de la lucha social en sí misma derriben y hagan caer al gobierno, entonces venga de nuevo un recambio con la dirigencia tradicional y con los partidos tradicionales. Pero esto no es así. A mí me duele mucho esto, Adriana. A mí me duele profundamente, lo digo con todo respeto, trato de conversar con los pocos que a veces escuchan, porque también escuchan muy poco. Hay mucha soberbia. Y hay mucha insensibilidad, porque supuestamente son los que tienen que expresar las necesidades, los dolores y la voluntad de cambio de las grandes masas populares, y sin embargo no lo están expresando. No se hacen eco, y coincido con vos en esta preocupación, que a veces es más que preocupación, porque habría como una especie, lo que yo siento, como una especie de insensibilidad y, me animo a decir, indiferencia. Porque cuando nosotros nos ponemos a analizar y a profundizar, sabemos que atrás, no solamente de estas luchas, sino de otras luchas que son quizás más domésticas, más cotidianas, atrás de todo esto siempre está el sufrimiento.
El sufrimiento del quien no puede acceder a un salario más o menos digno, el que no tiene la posibilidad de acceder a asistencia médica, etcétera, etcétera, una larga lista de etcétera, ¿no? Y vemos que las dirigencias en general están como apuntando en otro sentido, ¿no? Siento como una gran disociación entre las dirigencias y lo que realmente pasa con los grupos sociales, los movimientos sociales, la gente, no sé, nosotros, el pueblo. Y eso, si uno sigue indagando, lo lleva a un poco a una explicación de por qué ganó Milei, ¿no? Es decir, el divorcio es tan grande que se produce esta increíble paradoja que desde un punto de vista analítico, político, no tendría explicación, pero la tiene fácticamente. Sin duda, siempre hay sufrimiento, Adriana, esto que se señala, siempre hay sufrimiento. Nadie, salvo alguien politizado que entiende la importancia de analizar el sistema económico-social y si debe o no cambiar, siempre el pueblo, la gente común, los ciudadanos, siempre cuando salen a luchar es porque están sufriendo, porque están privados de derechos básicos o derechos que han conquistado aunque no sean tan básicos. Sí. Y siempre es de esa manera. Nadie sale de su hogar, de su familia, de sus horas libres para enfrentar una olla popular, para cortar una ruta, porque tiene voluntad de agitación. Nadie, absolutamente nadie. Siempre la gente sale a partir de sus necesidades básicas insatisfechas, esta palabrita que aparentemente es un dato estadístico, pero expresa el drama social que vive la Argentina, que vive hace mucho, pero particularmente ahora con gravedad. Entonces, la dirigencia está muy lejos de esas necesidades, pero también está muy lejos del lugar que ya han ocupado miles y miles de trabajadores para defender sus derechos y para enfrentar por sí mismo un plan que es esencialmente político al servicio de los sectores más concentrados de la economía nacional y extranjero, pero que es esencialmente político como estructura armada para fragmentar a la sociedad, para talar los derechos, para arrancar las conquistas. Entonces, si la dirigencia hoy se dedica a discutir los puestos en las listas, bueno, ahora parece que cerraron las distintas listas en la provincia de Buenos Aires. Hay ciertos acuerdos, van alguna gente de lo que se denomina el quisiloísmo por la primera y la tercera fundamentalmente, también van por el marxismo algunos y por lo que se denomina kirchnerismo, aunque todos se supone que eran kirchneristas, desde el punto de vista de lo que representó esto como no como nombre y como persona, sino como proyecto político alternativo de un capitalismo tímidamente autónomo, como se intentó en la Argentina. Y no está mal, porque son elecciones y hay que elegir a los representantes y efectivamente políticamente hay que enfrentar a Milei. No, a mí no me parece mal, por supuesto que me molesta cierta miseria en el debate, donde no parece que están discutiendo, mejor dicho, de ninguna manera están discutiendo proyectos políticos, están discutiendo porciones de poder dentro de la misma estructura, ya no del movimiento nacional, sino del mismo partido justicialista. Insisto, no me parece mal y nunca son pacíficas y digamos celestiales las discusiones internas en un proceso previo a las elecciones. Pero, señores, al mismo tiempo, miren lo que está pasando en la calle, en las fábricas, en las facultades, en los hospitales. En el transporte. El transporte, mira, yo calculo por esta acumulación que estoy haciendo de datos, que en junio debemos haber tenido unos 700 conflictos por empresa, por sectores, por ramas de producción,
por áreas del Estado, salud, vivienda, mujeres, discapacidad. En ninguno de esos está la dirigencia política. Claro. Pero, ¿cómo puede ser? ¿Cuál es la función de la política? Sí, es que De la política popular, por supuesto, Claro. no estoy hablando ni de Milei, ni del PRO, ni de los partidos provinciales Sí. conservadores. Estoy hablando de quienes se reivindican nacionales, populares. ¿Cuál es su función, Adriana? ¿Cuál es su función si no es, insisto, no les critico que discutan lo electoral, sí asumen su función de dirección política Sí. de la sociedad? Eso quiere decir que si hay una lucha, tienen que estar al lado de esa lucha y no tienen que estar solamente para brindar solidaridad. Tienen que estar para explicar el motivo de fondo, que a veces lo saben mejor los trabajadores que Sí. como lo expresan los dirigentes, de por qué pasa lo que pasa. ¿Por qué si te recortan el hospital público, si te liquidan la educación pública, si te liquidan las áreas de asistencia social, responden a proyectos políticos, económicos, políticos, regresivos, y en función de eso, orientar eso con una perspectiva política? Orientar eso con una perspectiva política y en cada conflicto jugar ese papel, unificar. Entonces tenemos maestros, tenemos docentes, tenemos obreros industriales de empresas que cierran o que suspenden o que reducen personal, tenemos gremios aeronáuticos como hoy en el aeroparque y en todo el país, en todos los aeropuertos. Tenemos todo eso. Bueno, eso hay que unirlo, eso hay que coordinarlo, eso hay que articularlo para que se pueda ir transformando de protestas aisladas y atomizadas en un torrente único que, con la perspectiva política de cambio que le tiene que dar la dirigencia, realmente se transforma en una fuerza de transformación. Si no se agotan en sí mismas, con suerte consiguen alguna mejora o evitar algún daño mayor, pero no aportan a un cambio de fondo que permita dar solución de fondo a estos problemas y mejorar la calidad de vida y las perspectivas de desarrollo de cada uno de los argentinos y del país. Sí, porque en esto que vos decís, yo estoy totalmente de acuerdo. Aparte, también lo observo, que la política está fuera de las discusiones. No se habla de política, no se habla de proyecto de país. Me refiero a los dirigentes políticos, ¿no? Que si se hablara de esto, creo que el encauzamiento, no digo que sería fácil, pero es muy claro. Es muy claro, no hace falta a lo mejor invertir en grandes elucubraciones, sino que el debate y la observación directa marcaría claramente cuál es el rumbo de lo coyuntural y de lo futuro. Porque todo está planteado como necesidad. Bueno, la transformación regresiva que estamos viviendo desde hace muchos años, después de que se ha construido, que se han construido derechos, que se ha construido un desarrollo, líneas de desarrollo y de investigación en ciencia y tecnología, todo aquello que creíamos que ya estaba adquirido, no era así. O sea que no es difícil encontrar dónde está el problema, pero lo que pasa es que los que tienen que encontrar la solución son parte del problema, lamentablemente, ¿no? Con el neoliberalismo nunca está nada construido. No. Siempre todo está en peligro, porque el concepto que ellos tienen, aparte de no ser viable, porque en algún momento estalla sobre sí mismo, claro, porque no se puede acumular ganancia financiera de manera infinita sin respaldo en el desarrollo de la producción, y el respaldo en el desarrollo de la producción implica mejor salario, mejor mercado interno, mayor capacidad de exportación de nuestros productos con valor agregado. Bueno, todo eso. Ahora, esos proyectos, Adriana, yo recién lo intentábamos, ¿no? A mí a veces uno vuelve al pasado y dice, pero ¿cómo no se entiende? ¿Cómo no se entiende que la esencia de la lucha reivindicativa, es decir, por los derechos de cada uno, de cada sector, de cada grupo social o rama de producción o área educativa, de salud, es por esos mismos derechos,
Y te decía recién, a veces se logra frenar, a veces se logra mejorar, pero siempre tiene un techo, Claro. o no tiene un Sí, techo, sí, o sí. el techo es más bajo o más alto, de acuerdo a cuál es el proyecto político que Claro. gobierna en el país. Sí, sí. Cuando alguna gente repite la cantinela esta de que yo todo lo hice por mí mismo, a mí nadie me ayudó, Sí, claro. Sí. a mí nadie me regaló nada, sí, es cierto, sin esfuerzo Pero había un personal. contexto propicio. Sin esfuerzo personal jamás se logra nada en la vida, ni en la vida social ni en la vida personal. Pero no es lo mismo cuando el Estado te garantiza salud, el Estado te garantiza educación, el Estado te garantiza que tenés un salario digno en vez de ponerle freno como le hace actualmente, pese a que hablan de libertad, Sí. pero te pone un cepo a las paritarias salariales. No es lo mismo cuando vos tenés un entorno de proyecto político económico que te permite que eso se desarrolle más o menos. Yo quisiera un país socialista, pero incluso dentro del capitalismo, una cosa es la famosa década ganada, otra cosa es Macri, y otra cosa parecida a esta, pero similar, es el gobierno de Milei. Entonces no es lo mismo, no es lo mismo. No, y aparte que esas reivindicaciones, si bien son muy genuinas y muy necesarias, tienen, como vos decís, un techo. Es decir, si eso no está inscrito dentro de un contexto de desarrollo, de progreso, de superación más amplio, que, no sé, al menos yo lo analizo así, no es lo puntual, esto, lo otro, aquello, sino un conjunto. Es decir, no siempre vamos a, creo yo, aspiro, que las discusiones no sean siempre por una suba de salarios, por ejemplo, o para que no despidan al trabajador. Bueno, ¿cuál es el marco en que esta Argentina puede proyectarse dentro de la región, dentro del contexto internacional? Después de la pausa vamos a hablar del contexto internacional, pero ¿Cómo no? esto vemos que está como haciendo aguas, no sé, parece, viéndolo desde afuera, ¿no? Cuando a veces uno ve algún programa periodístico en televisión, no sé, pareciera que siempre están discutiendo otras cosas que no son las verdaderamente nodales, más allá del rol de algunos periodistas, ¿no? Bueno, Mira, que eso es... lo cierto, Adriana, es que uno ahora ve y dice y se lamenta de la poca participación, pero la lo poca que participación electoral. electoral y en general participación, Sí, porque sí, la sí. gente participa muchísimo menos hoy que en las actividades sociales, salvo en situaciones de crisis Sí. y de lucha. Pero cuando la situación es más o menos estable en los lugares donde cada uno se mueve, hay poca participación, ¿no? Hay menos participación en los clubes sociales, hay menos participación en la sociedad de fomento, hay menos participación, ni que hablar, en las organizaciones gremiales, hay menos participación en los partidos políticos. Pero lo cierto es que la dirigencia política y social de este país, desde 1983, que pudimos liberarnos de la dictadura, no le ha dado solución seria a ninguno de los problemas de los argentinos. Sí, No hay se que resolvieron reconocerlo. los problemas de salud, no se resolvieron los problemas de educación, no se resolvieron los problemas De justicia. de justicia. Y esta es la realidad. Entonces vos no podés esperar que la gente siga confiando, como puede haber confiado en el 83, que la política realmente, al volver la democracia, como decía Alfonsín, con la democracia se come, se educa y se cura. La gente creyó en eso, y Alfonsín creyó también en eso. Y en cierta manera vos sabés que es verdad. En cierta manera, con la democracia se come, Claro. se cura y se educa. Lo que pasa es que no tenemos democracia Habría que redefinir plena en este país. Sí, Acá sí, tenemos una república, sin Sí. ninguna duda, Sí. con instituciones que funcionan bastante rengas, y con el ataque de este gobierno mucho menos, pero no tenés democracia plena. No. Porque democracia plena es lo que tanto le molesta a los neoliberales, a Milei y a toda la escuela austríaca, que es libertad más igualdad. Tiene que haber libertad y tiene que haber igualdad en una sociedad. Eso es democracia. Si no existe eso y una distribución social equitativa de lo que producimos entre todos los argentinos, no hay democracia. Vamos a escuchar un tema musical que ya sé que te va a gustar. Espero. Vas a ver, sí.
perfume al filo del dolor, así invisible, licor veneno del amor. Está en las pieles, sedas de seda que guardan hombres en tu corazón. Son pájaros de la noche que oímos cantar y nunca vemos. Cuando el granizo golpeó, la campana sonó, despertó sus tristezas atronando sus nidos, esperando allí nomás, en el camino, la bella señora está desencarnada. Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón. Estás cambiando más que yo. Gira, gira, gira. Asusta un poco verte así. Gira, gira, gira. Cuanto más alto trepa el bonito, así es la vida, el culo más se debe. Yo sé que no puedo darte algo más que un par de promesas, no. Tics de la revolución, implacable rock and roll y un par de sienes ardientes que son todo el tesoro. Tan veloces son como borrones, así veloces, hundiendo el acelerador. Atragantados por los licores, soplando brasas en tu corazón. Vas a robarle el gorro al diablo así, adorándolo como quiere él, engañándolo. Sin tus banderas, sedas de sedas que guardan nombres en tu corazón. Este asunto está ahora y para siempre en tus manos, nene. Por primera vez vas a robar algo más que puta rica. Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón. Sin ese diablo que mea en todas partes y en ningún lado hace espuma. Bueno, continuamos aquí con esta visita tan querida, Alberto Nadra.
referente político, claro que sí, y periodista. Y bueno, y continuamos con nuestra charla, ver este perfil de neofascismo o fascismo, algunos amigos le dicen 2.0, el que estamos viviendo, que se desarrolla todo este contexto tremendo, esta nueva forma de represión que se va expandiendo, que se va pertrechando con distintos métodos y por supuesto con un amplio presupuesto, ¿no? Sí, sin duda. A mí me parece que, si bien es cierto que no se puede homologar etapas totalmente distintas, como fue la etapa previa a la Segunda Guerra Mundial, el surgimiento del fascismo, del nazismo en Alemania, Italia, Japón, lo cierto es que sí hay un punto es que los métodos son nuevos. No, pero hay un punto de fondo, que es que la etapa de crisis del capitalismo tuvo un pico en ese momento que se resolvía con un cambio revolucionario, que era el ascenso de las izquierdas, los partidos comunistas y socialistas en menor medida en toda Europa, o se resolvía como se resolvía con la imposición del fascismo, que era el gobierno, como dijo alguien muy importante, de lo más concentrado y agresivo del capital financiero. Y se resolvió así, y la salida, gracias al triunfo de los aliados en la Segunda Guerra y decisivamente por el papel del Ejército Rojo y la Unión Soviética, determinó que se generara el estado de bienestar en los países europeos, que cumplió una doble función: salir al cruce de esa crisis del capital con una distribución más equitativa de la riqueza en esos países, y de paso servir más que de compuerta, de dique de contención al avance de las ideas del socialismo y del comunismo en el mundo, con un modelo de capitalismo amable, como fue el Estado de Bienestar, que objetivamente le dio conquistas, que entre paréntesis las fueron perdiendo progresivamente desde la caída de la Unión Soviética y del mundo socialista, porque efectivamente era nada más que para contener esto. El capital siempre quiere el máximo de beneficio. Y aquí nosotros en el mundo actualmente estamos de nuevo ante una crisis muy grande, donde retrocede toda el área productiva del capital, se impone el financiero y el especulativo, incluso sobre el financiero el especulativo, y entonces surgen formas de gobierno, de acción, de presión, de contrapresión en la disputa de clases, que se tornan de nuevo muy agresivas. No es el mundo de posguerra, este es el mundo muy parecido al de preguerra en estos aspectos. Y en la Argentina lo que tenemos es una revancha salvaje de las poquitas conquistas reformistas que se fueron acumulando a lo largo de la democracia, un poco con Alfonsín, muchísimo más con Néstor y Cristina Kirchner. Por supuesto que reforma, que no hubo cambio de fondo, pero también que la gente vivía mejor, tenía otras posibilidades, tenía otra capacidad de compra, capacidad de tiempo libre, por lo menos en una masa mayoritaria de lo que era la clase obrera registrada. En la medida que eso reduce la rentabilidad del capital, reduce la rentabilidad, se supone que para lograr un equilibrio social, pero como no ceden nada, entonces han venido con esta revancha, y esto va de la mano de formas de represión cada vez más violentas, es decir, porque no es el lenguaje. El lenguaje de Milei es repugnante, pero es un lenguaje. Lo que pasa es que ese lenguaje expresa... Y va permeando también. Va permeando, va generando climas de violencia en sectores sociales, no solamente en un dirigente u otro que publica un tuit, pero sobre todo requiere cada vez más de la estructuración del aparato represivo en un nivel no conocido desde la época de la dictadura. Es cierto. Es decir, tenemos de nuevo gastos secretos,
gastos reservados, pero secretos, y no solamente en el área de inteligencia, en otros sectores del Estado que juegan el mismo papel de espionaje, de infiltración. Están de nuevo haciendo espionaje interno en el país y lo están legalizando, legitimando. Claro. No es legal ni es legítimo, pero lo están haciendo. Y a su vez no toleran la mínima protesta social, porque saben que es una fisura que puede ampliarse, puede generarse una brecha que desestabilice sus planes de acción. Entonces la represión es esta que hemos visto. Vos fijate que no es ningún organismo, no es la Correpi, no es la lucha contra la represión institucional, sino que Amnesty misma te está haciendo un análisis de la cantidad de hechos represivos que se generaron contra protestas sociales legítimas, dentro de ellas cerca de 255 detenidos y 71 heridos, quiero decir, y 71 procesados entre centenares de heridos. Es decir, tenés la represión concreta, violenta, no hay plata para los hospitales, pero hay plata para renovar toda la logística de las fuerzas represivas. No solamente ver los uniformes y los uniformes nuevos, las protecciones ultramodernas para... Es decir, están mucho más adelantados que el nivel de violencia que puede generar una protesta social ante la represión, claro, que lo que realmente disponen, porque vos fíjate que han incorporado las técnicas más, mejor dicho, los instrumentos más modernos de represión de los países que hoy tienen conflictos sociales violentos, como en Japón, como en algunos de estos países. Entonces ahora, que no lo veíamos en otras épocas, los tenés con protectores de pierna, protectores de canilla, protectores de nuca, todo lo que podría en algún momento ser puntos vulnerables de la fuerza represiva cuando la gente respondía a un ataque indiscriminado como el que efectivamente están haciendo. Lo que pasa es que ahora están blindados. Todo eso cuesta miles y miles y miles de dólares, no solo el operativo con salario y demás, sino la renovación permanente de este aparataje, y está expresando dónde están puestas las prioridades. Para la ganancia del capital necesitas invertir en represión que evite que la protesta vulnere la posibilidad de aumentar la rentabilidad. Y eso es porque todo es así, porque si lo analizamos solamente que Bullrich es mala y que Milei no entiende y que es cruel, no. Acá hay una política que tiene un objetivo preciso, que es la reestructuración reaccionaria, regresiva del capitalismo de la Argentina. De un capitalismo medianamente, no autónomo, pero con un mediano desarrollo industrial, a una factoría productora de materias primas baratas sin valor agregado, y este es el proyecto político. Sí, y yo pienso que Argentina es un punto estratégico dentro de lo que es el contexto internacional, incluso dentro de Latinoamérica, es decir, tener esta base en Argentina no es azaroso. No. Me parece que tiene como una trascendencia regional importante, lamentable, importante. Importantísima, porque vos imaginate... en el Atlántico Sur, por ejemplo. Pero, bueno, el Atlántico Sur, nosotros muchas veces lo dijimos. Ojo, que Malvinas es una reivindicación, efectivamente es la soberanía argentina, pero hoy esa reivindicación tiene otra dimensión. Tiene una dimensión absolutamente distinta, porque en Malvinas hay una base militar de alta tecnología y alta capacidad de fuego de la OTAN, claro. Es decir, de Inglaterra, pero que pertenece a la estructura de bases militares de la OTAN. Es decir, que ellos pueden accionar sobre el Atlántico Sur para reprimir, para invadir, para lo que sea, pero también nos hacen pasibles, de un ataque en una situación de conflicto internacional. Somos un blanco no posible, necesario para quien esté enfrentando a la OTAN. Entonces, te das cuenta que nos están poniendo en una situación de altísimo riesgo, y la irresponsabilidad de la política exterior de Milei tiene que ver con el Atlántico Sur, tiene que ver con Malvinas, tiene que ver con el mundo árabe.
tiene que ver con el Medio Oriente, tiene que ver nada más y nada menos que con avalar el genocidio que está cometiendo Netanyahu en Gaza, el Estado de Israel, no los judíos. El Estado de Israel. Argentina no era Videla, pero Videla era un dictador sanguinario. Y Netanyahu es un dictador sanguinario en función de su política de exterminio del pueblo palestino. Adriana, están matando a la gente, están forzando a la gente que se concentre en centros de distribución de alimentos. Y cuando están en el centro de distribución de alimentos, atacan y matan. En estos días murieron casi un centenar de niños por desnutrición, de hambre, murieron de hambre. No hay hospitales, no llegan los alimentos, los masacran. Van 60.000 palestinos asesinados. Sí, y recién el país está destruido y nadie dice nada. Y recién lo comentábamos, que todo esto lo vemos por TV. Todo el mundo, todo el planeta lo está viendo. No es algo que está oculto. Somos testigos, algunos cómplices de esta masacre, ¿no? Ahora, yo a veces me pregunto, ¿no? La gente que se emociona con las películas de la Segunda Guerra Mundial, con el holocausto del pueblo judío, que no fue solo el pueblo judío, fueron millones de seres humanos que por ser distintos, por ser gitanos, por ser comunistas, por ser de distintas opciones, fueron perseguidos, encerrados en los campos de concentración, masacrados. Uno siente que mucha gente se emociona, se conduele, y no ven el horror de lo que está pasando en Gaza. A mí me revela esta situación. Quizás recién levanté un poco más la voz, porque realmente es tremendo lo que están haciendo. Y bueno, este señor apoya esa política, apoya a Israel, a Netanyahu y el gobierno actual de Israel en esta política de genocidio. Con lo cual, no solo nos está poniendo en riesgo de meternos en un conflicto que yo no lo creo posible, pero no solo eso, sino está expresando lo peor, lo más cruel, lo más miserable de la política mundial actual. Sí, de la condición humana, pero que no refleja eso en el sentir mayoritario de los argentinos. No, y aparte, mira, Adriana, hoy justamente compartí, porque me llegó un comunicado de la Cancillería iraní. Lo leí, sí. Bueno, ante toda esta cháchara de que los iraníes son los responsables del atentado a la AMIA y el atentado en Israel, que ninguna de las investigaciones serias respalda semejante tesis. Quiero decirlo, no hay ninguna prueba, no hay ninguna prueba, pero dejemos eso a un lado. Los iraníes, que no tienen ningún empacho en amenazar a Estados Unidos si Estados Unidos los amenaza, dicen concretamente que ellos no han tenido absolutamente nada que ver con el atentado a la AMIA, con el atentado a la Embajada de Israel, que no han tenido absolutamente nada que ver, que en realidad la investigación la están trabando de los verdaderos responsables, agitando el fantasma de la participación iraní. Entonces yo me pregunto, la AMIA cuando habla, la DAIA cuando habla, todo esto no lo tienen en cuenta. En realidad les interesa la verdad y la justicia, esa que dice que reclaman para las víctimas del horrendo atentado, si es que fue un atentado y las características que tuvo. No les preocupa, no quieren saber la verdad, no ponen todo esto sobre la mesa. Sin embargo, hay muchos elementos que muestran que hay gente de esta colectividad que tuvieron contactos complejos. Hoy me acordaba, al leer esta nota que vos citas, me acordaba de Veraja, por ejemplo. Bueno, exactamente, a eso me refiero. A eso me refiero, a Veraja y a toda esta gente. Incluso no sé si yo estoy bien orientada en este análisis. La tesis iraní fue muy posterior a los atentados. Sí, por supuesto. Fue como una, como una novedad. Muchos años después empieza a sugerirse esta tesis y esta investigación, más allá de las investigaciones
tan enchastradas que hubo previamente, ¿no? Sí, es obvio que hay gente que ha investigado este tema seriamente, a veces con posiciones distintas. Sí. Lo investigó seriamente Tony Coleman, con una opinión, investigó con mucha seriedad el pájaro Salinas, a fondo, y con una opinión distinta a la de Coleman, que no viene al caso porque son cosas muy complejas para explicarlas en unos minutos, pero lo cierto es que nada apunta hacia ese lado, es más, está comprobado que no hubo ningún coche. Sí. Entonces es una cosa, estamos girando en la mentira, estamos girando en la manipulación, y acá también, Adriana, la capacidad de respuesta de la dirigencia política está muy lejos de las necesidades, siempre están cuidando si van a aparecer bien o mal en una tapa, bien o mal en un comentario, si eso le va a cuestionar una posición dentro de una estructura determinada. Bueno. Sí, y los peligros de la historia, querido Alberto, es que pasados unos años, por eso yo te pido que sigas escribiendo de esta historia reciente, esta historia de la que hemos sido coetáneos, porque después la historia fija el canon, y dentro de, no sé, 50 años, 80 años, los libros van a estar escritos, me refiero a la historia, con un gran sesgo con respecto a la verdad. Incluso me parece que hasta después es difícil hacer una búsqueda en archivos, una investigación más profunda, porque a veces el caudal de lo que se produce a nivel producción histórica, de producción intelectual, va ocupando tanto lugar que las otras fuentes quedan apagadas, en minoría. No sé si es claro lo que te quiero decir. No, es totalmente claro, y por eso lo comparto. Cuando escuché esa entrevista memorable, tan memorable que ya le decimos a nuestros oyentes que, bueno, que hemos hablado mucho de esto, que esa entrevista memorable, esas 2 entrevistas ya forman parte de un libro, ¿no? Así que ahí están. Porque, claro, después se fija el canon y la verdad se diluye. Hay como una verdad aceptada, hay como un consenso de que cómo fueron las cosas. Mira, yo si me acerco, en estos temas, por ejemplo, para el libro que vos tuviste mucho que ver, porque en todo caso me impulsaste a que lo revisara, lo pensara, lo autorizara, y vaya que fue positivo. Pero también algunas cosas que he escrito recientemente sobre los años 70, 80, yo me acerco no desde la posición de un teórico, de la posición de un académico, yo me acerco desde lo vivido, desde mis conclusiones. Y aparte, perdóname, desde tu vivencia que pasó a través de tu cuerpo, porque vos estuviste en esas luchas. Claro, yo me acerco desde ahí y trato de rescatar como decía Jiménez, lo que del pasado mantiene vigencia. Ahora, cuando me pongo a trabajar en esos temas, me encuentro con que cualquier trabajo serio en este sentido requiere ver otra fuente, que dice. Me encuentro con que la investigación periodística, la academia, los estudios académicos, prescinden del 70% de los hechos y las reflexiones que motivaron esos hechos en la producción sobre los 70, o la producción sobre, por ejemplo, la transición democrática, el alfonsinismo. Entonces, yo, por ejemplo, rescato de los 70 todo un enfoque de la militancia que está en general en los trabajos que vine haciendo, pero también, por ejemplo, de los 70 esencialmente, pero también, por ejemplo, tomo aspectos de la transición democrática. Sí. Entonces, no es importante. Entonces, vos preguntás, ¿por qué cayó Alfonsín? Claro. Y bueno, y ahí aparece que entonces que tuvo este problema y no supo ver aquello y en realidad no atendió a tal otra cosa. Y Alfonsín, que en Parque Norte, por ejemplo, esa exposición que marcó el comienzo del fin, porque definió una modernización que
que prescindía de ubicar al enemigo fundamental, de ubicar qué papel jugaba el imperio, qué papel jugaba la deuda externa, qué papel jugaba el FMI, como elemento de desestabilización de su gobierno, no solo el partido militar, sino el partido militar como parte de ese conjunto. Al prescindir de ese análisis, se ató las manos para convocar a una resistencia organizada en contra de algo concreto, no en general. ¿Y cómo se fue Alfonsín? Se fue echado con crueldad y con planificación por un golpe de los mercados. Los mercados lo sacaron, que hablo de los mercados en términos, después tienen nombre, apellido, operadores. Es decir, que la paradoja de los reformistas, la paradoja de los que hacen buenas acciones, toman medidas a favor de las mayorías populares, pero no alcanza. pero no dan la batalla contra sus enemigos, y ellos los van presionando, van retrocediendo, se aíslan del pueblo, se aíslan de su propia base o partido, y finalmente los desplazan. Como lo vemos ahora, te desplazan. Antes era solo por golpe de Estado, ahora hay golpe de Estado, Celaya, Lugo, pero también tenés golpes institucionales, Dilma, Lula, y también van utilizando las medidas y las herramientas que más le convienen, pero las ejecutan. Sí, es increíble la claridad. Ahora, vos te das cuenta que si vos no lees el pasado reciente, pero pasado al fin, cuando los protagonistas, los buenos y los malos, siguen siendo los mismos, corres serio riesgo de que te pase lo que te pase. Por un lado, que te avance electoralmente una fuerza antipopular. Y aparte la repetición infinita. Por eso, o te avanza, que eso sí es inédito, que te gane primero Macri y ahora una versión todavía peor del macrismo, que es el mileísmo, que te gane electoralmente las elecciones porque defraudaste las expectativas, las esperanzas de la gente, y predominó este sector sobre la bronca, sobre el resentimiento, o que si lográs estabilizarte en un periodo, bueno, te vayan horadando hasta que te desplazan. Entonces hay que aprender de esta... Hay que aprender si hay voluntad de aprendizaje, ¿no? No, pero no hay voluntad salir de aprendizaje. De la coyuntura electoral, ¿no? Que realmente da, además de dar vergüenza, da pena. Alberto, nuestros oyentes, ¿cómo pueden ponerse en contacto con tu producción periodística diaria? Bueno, yo en general tengo dos ámbitos fundamentales. Los artículos, las notas más analíticas están en general en La Tecla Ñ, que es una publicación virtual donde colabora lo mejor de la intelectualidad argentina a mi manera de ver, que la dirige Conrado Yacenza, que es un docente universitario, o tu página web. Mi página web, que es Alberto Nadra, simplemente la van a encontrar. Y también, bueno, estoy produciendo esta síntesis semanal de luchas, que la hago diariamente en el Facebook, pero se realiza una síntesis comprimida con los fenómenos terminados en el curso de una semana en un sitio web que es la columna vertebral, justamente por la columna de los trabajadores. Ahí esa también, que la dirigen Laura Yusán y Nora Anchat. Bueno, así que quienes quieran estar al día, pero además de estar al día, tener una reflexión más profunda, bueno, estos son los canales de acceso al pensamiento y al trabajo de Alberto Nadra. ¿Querés agregar algo más antes de que nos despidamos? Saludarte con cariño, agradecerte que siempre me tenés en cuenta y me ayudas, bueno. y me das fuerza a veces, que uno también a veces puede flaquear un poco. Sí, yo creo que un poco es esa la dinámica de apoyarnos, de cuando alguno está un poco más desesperanzado, bueno, recordar hacia dónde está el norte. Así es. En nuestro caso, el sur. Así es. Bueno, amigos, gracias Martín por la operación, y nos volvemos a encontrar la semana próxima en Voces y Contexto desde el estudio de Chicha Mariani de Radio Caput.
Gracias, Alberto. Muchas gracias por venir. Gracias a Todas vos. las voces, todas. Un programa incorrectamente político. Llega a su fin por hoy. Hasta la semana próxima. Nuestra maestra Eve de Bonafini En Caput nos enseñó a pelear. pasan cosas. Amado Vudú. ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres de nuestra democracia